Bueno, queremos hablar un poco más acerca de la impresionante situación que está viviendo este emblemático establecimiento. Nos acompaña José Francisco Lagos. ¿Por qué es importante hablar con él? Porque fue estudiante del Instituto Nacional y actualmente es subdirector del Instituto República. Bienvenido, José Francisco, gracias por estar acá. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Estábamos conversando fuera de cámara un poquito para entender cómo tú observas lo que está pasando en tu colegio. Yo te preguntaba en qué año saliste de cuarto medio, ¿en qué año? El 2011. O sea, tú saliste del Nacional cuando el movimiento estudiantil cobraba su mayor fuerza, ¿no? Claro. Te tocó vivir las primeras tomas. O sea, las primeras tomas, esto partió desde el 2006 con la Revolución Pingüina. Claro. Ahí empezaron unas tomas de alrededor de 3 semanas, pero paulatinamente todos los años de mi vida escolar, excepto el del terremoto puede ser, todos los años hubo manifestaciones, no solo de estudiantes, sino que también de profesores que tenían como contracara la pérdida de clase. Y finalmente el 2011, cuando fue la toma más larga, hubo 7 meses de toma en el colegio, desde mayo a diciembre, y la gran mayoría de mi generación terminó el año con 2 meses de clase, y nos repitieron las notas, nos cerraron el año y nada, de cara a la PC1 más. Entonces es una cuestión que viene desde antes, pero yo creo que el punto esencial, y que hoy día vemos como la cúlmine y en exceso, y a todos nos parece indignante la situación que ocurre con la violencia, yo creo que hay una cuestión previa, que es que la violencia en cuanto a manifestación o forma de acción política ha estado demasiado normalizada dentro del Instituto Nacional y dentro de los colegios emblemáticos en general. Es decir, cuando un grupo de alumnos, incentivados muchas veces por adultos, deciden que la mejor manera de manifestar su visión política o visión de algún tema público es a través de la toma. Y, por ejemplo, yo me acuerdo de esta asamblea eterna donde el primer punto de la tabla era cómo nos vamos a movilizar y el quinto punto de la tabla era por qué nos vamos a movilizar. Entonces, cuando se intervienen o se alteran los roles y se consideran como forma legítima, es decir, impedir el derecho a los estudiantes a educarse por un objetivo que puede ser noble o no, y eso se puede discutir también, pero eso altera todo el panorama, porque se parte de un escenario distinto. Es decir, hoy día el lanzamiento de bombas Molotov es una forma distinta de violencia, al igual que son las tomas cuando no se respeta la decisión del resto de los compañeros que quiere seguir estudiando. Sí. A ver, ¿cómo crees tú que se llegó a esto? Porque estamos hablando de una etapa completamente distinta. Acá no estamos hablando del movimiento estudiantil. Aquí estamos prácticamente hablando de una situación muy puntual que está ocurriendo en un establecimiento. En la época que te tocó vivir a ti y a muchos jóvenes, teníamos un esquema, teníamos un movimiento donde se repetían las mismas formas en muchos colegios a nivel nacional. Habían tomas en todo Chile. Acá ya no estamos hablando de tomas, no estamos hablando de un movimiento estudiantil organizado con un pliego de peticiones claro, conocido, que incluso en buena parte de ese movimiento gozó con apoyo de las familias, de los profesores, de los actores de la política, en fin. Hoy día vemos una cosa puntual que está ocurriendo en un colegio. ¿Cómo crees? ¿Por qué se llegó a esto? Y esa forma que tú dices hoy día se está validando como de forma de lucha, los encapuchados, las bombas incendiarias. ¿Por qué? ¿Por qué se llegó a eso? O sea, según mi criterio, lo que ha pasado es que ha ocurrido una pendiente resbaladiza. Es decir, los hechos del Instituto Nacional en las Molotovs, ahora lo vemos porque ha estado mucho tiempo en la palestra, pero también lo vimos en otros emblemáticos, lo vimos en el Liceo de Aplicación, que se intervino fuertemente, pero también lo vimos estos últimos días, lo vimos en el IMBA también, este fenómeno de los overoles. Sí, donde hubo un incendio importante, claro, con graves pérdidas. Sí, en el Liceo de Amunátegui también. Es un conjunto de liceos emblemáticos que hay un exceso de politización dentro de la comunidad estudiantil. ¿Y por qué en el Nacional se ha enquistado más y ha permanecido, se ha prolongado más esta problemática? O sea, yo creo que en primer lugar por las dimensiones del colegio. Es decir, es un colegio gigantesco donde hay tierra fértil para que puedan pulular esta idea. Y o sea, tú compartes con el alcalde Alessandri, porque me tocó hoy día conversar con él en la mañana, en el noticiero, y yo le preguntaba, a ver, tratando de verlo súper al margen. Lo que se observa, lo que muchos se preguntan es por qué, si tienes un grupo identificable, porque les falta ponerse un collar con luces fosforescentes para saber que son los que están con el overol, con las capuchas, o sea, súper identificables. Se ponen a vista y paciencia del país encima del techo del gimnasio. Están dentro de un colegio. Y no es posible entrar y detenerlo.
No estamos hablando de encapuchados que estén en el Parque O'Higgins, Claro. en lugar abierto. Es dentro de un recinto confinado. cerrado, claro. Y el alcalde decía, lo que pasa es que es fácil verlo así, de simple, cuando no se conoce. O sea, el Nacional tiene 11.000 metros cuadrados. Y es súper difícil para Carabineros entrar, porque empezamos con el gato y el ratón y nos demoramos no sé cuánto en subir al techo y ya se me escaparon por otro lado. ¿Es así? O sea, es un colegio de dimensiones gigantescas y además muchas veces, y esto se ha dicho poco, pero muchas veces cuentan con la complicidad de la comunidad. Es decir, cuando, por ejemplo, el presidente del Centro de Multitud Nacional dice no sabemos quiénes son los encapuchados, pero cada vez que se intenta hacer una medida para identificarlo, ellos se oponen, bueno, eso es complicidad. Y también complicidad de los mismos estudiantes. Por ejemplo, lo que veíamos ayer era que estudiantes con cara descubierta dentro del Instituto Nacional, cerca de 100 personas, estaban agrediendo a Carabineros. Ya no era el tema de las molotovs, no era el tema de las capuchas, no, a cara descubierta agrediendo a Carabineros. Entonces, efectivamente pueden ser un grupo muy reducido los que deciden lanzar bombas molotov. Pero el grupo que es cómplice en cuanto a, puede ser pasivo, pero cómplice en cuanto a la actitud de estos encapuchados, y no solo estudiantes, sino que también adultos, que son muy importantes, yo creo que es mucho más grande y eso hace mucho más difícil identificar y poder detener a estos encapuchados. Este aval que consideras tú ideológico, por decirlo de alguna forma, dentro del establecimiento por parte de estudiantes, incluso apoderados, el alcalde hoy día decía que tenían incluso financiamiento de algunos apoderados para funcionar, ¿cuál es el objetivo? Porque cuesta entender que si el objetivo es preservar la educación pública, cuidar el mismo colegio, esta sea la forma lógica de conseguirlo. Entonces, ¿ese es el objetivo? O sea, lo que pasa es que la realidad política dentro del instituto es una realidad paralela a la realidad nacional. Es decir, cuando hablamos de centro-derecha afuera entendemos una cosa, pero en el Instituto Nacional la derecha es el Partido Socialista, por así decirlo, porque de ahí hacia la izquierda parte. Y por tanto la realidad política es completamente paralela, es decir, no es tan poco común encontrarse con gente que sí cree que la violencia es un método válido de acción política. Políticamente, ¿quién crees tú que está detrás? ¿Tiene un soporte político esto? ¿Tiene algún fundamento? ¿Tiene algún objetivo político? ¿Desestabilizar el funcionamiento de un liceo emblemático como este? Porque, por ejemplo, estamos muy cerca de una elección municipal. Uno podría preguntarse, bueno, ¿convendrá desde un punto de vista político hacer ver un fracaso de la autoridad, en este caso el sostenedor en un alcalde, sí, que quiere repostular? Yo creo que es una mala estrategia porque el que sale fortalecido con esta situación finalmente termina siendo el alcalde. Por ejemplo, cuando en su campaña anterior uno de los lemas de la campaña era el rompepaga. Es decir, había un desmán y el responsable tenía que hacerse cargo y de hecho hubo acciones judiciales con eso, no solo de los estudiantes, sino que, por ejemplo, también los apoderados de esos estudiantes. Y eso es una cosa. Lo segundo es que la realidad es paralela. Yo no podría identificar un grupo, por ejemplo, dentro de la política nacional que diga, oye, ellos están financiando. Lo que sí he criticado es que hay un sector político que ha sido cómplice o indolente al menos con la violencia en el colegio desde hace tiempo, no solamente cuando las tomas, porque claro, todos nos oponemos a que existan bombas molotov, porque nadie públicamente sale a respaldarlo. Pero cuando tú respaldas constantemente que la violencia es un método válido de acción política, como llegar a tomarse el colegio sin preguntarle a nadie y tenerlo como caballito de batalla para conseguir un fin político, bueno, se desvirtúa todo y por supuesto eso da pie a otros grupos mucho más extremistas. Hay grupos, por supuesto, organizados, grupos que hay adultos, movimientos anarquistas dentro del colegio y también fuera de ello, pero que hoy día no tienen representación parlamentaria y por tanto no se puede identificar claramente. ¿De cuánta gente estamos hablando? De una población estudiantil de 4.000 alumnos. ¿Cuántos son los que están involucrados en esto? Porque incluso el propio presidente de los alumnos ha reconocido que hay estudiantes que no son solamente externos, porque se reconoce que hay externos que se cubren con un overol y se aprovechan de esto e ingresan. Pero dice que también hay alumnos que lo reconocen. Sí, y yo creo que la gran mayoría son estudiantes. Y eso es lo más grave. Es decir, que dentro del Instituto Nacional hay miembros de su comunidad que están dispuestos a lanzarle una bomba molotov a otra persona y uno dice a Carabineros y eso como que está normalizado casi, que es una vergüenza. Pero también recordemos que a inicio de año rociaron con benzina a una inspectora. Es decir, ya se pierde el respeto absoluto y hay un grupo
no tengo un número exacto de cuántos son los militantes de estos movimientos de izquierda, pero es una posición política importante dentro del Instituto Nacional. Ellos van muchas veces con listas de centro de alumnos, otros no, consideran que el centro de alumnos no es un método válido y por tanto siguen por fuera, pero la gran mayoría de la gente que ejerce violencia dentro del Instituto Nacional son miembros de la comunidad. ¿Cuál será la mejor manera de enfrentar el panorama? Porque incluso se estuvo hablando ayer de ya cierre anticipado del año escolar. El alcalde en algún momento hizo polémica porque dijo, bueno, si esta cuestión sigue así, vamos a tener que cerrar el colegio, o sea, no queda otra. Unos piden mano dura, otros dicen no, acá hay que dialogar. Tenemos el caso, por ejemplo, de una ex alcaldesa, Carolina Toá, que también en buena parte pierde la alcaldía por los resultados y todo lo que pasó con el movimiento estudiantil. A ella se le criticó porque fue muy dialogante y algunos incluso políticamente la acusan de haber sido excesivamente tolerante con los movimientos estudiantiles y con las dirigencias de los estudiantes. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la mejor forma? ¿Mano dura? ¿Mano blanda? ¿Por dónde tiene que ir el diálogo? Resulta que hoy día estamos en este día de clases con carabineros de fuerzas especiales arriba del techo para poder hacer clases dentro de un colegio. Sí, es insólito. O sea, yo creo que siempre efectivamente tiene que haber diálogo, pero lo que pasó en la administración anterior en Santiago se pasó para la otra punta. Es decir, hubo una unidad dentro de la Municipalidad de Santiago encargada de defender a los estudiantes cuando las autoridades del colegio hacían procesos contra ellos porque habían hechos de violencia. Y esto lo anunció el ex rector del Instituto Nacional, Jorge Toro, lo anunció públicamente en un programa de televisión y dijo, la alcaldesa Toá dijo que esta unidad, que era la de Dirección de Asuntos Estudiantiles, se iba a encargar de precisamente eso. Y un grupo de abogados se encargaba de defender a estos alumnos. Es decir, no era un rol solamente dialogante, sino que era un rol activo y eso que colaboraba en normalizar los hechos de violencia. Pero por la solución, yo creo que hay varias cuestiones fundamentales. Primero, cambiar absolutamente a los directivos del Instituto Nacional, es decir, a los directivos dentro del colegio se les fue la situación de las manos. Incapacidad absoluta de controlar, incapacidad absoluta de estar, de identificar a los responsables, es decir, cómo personas que conviven todo el día con estudiantes son incapaces de identificar quiénes son los responsables de lanzar bombas molotov. Al menos los 20 que estaban arriba del techo el viernes. Al menos. Es decir, ¿cómo no hay indicios, por ejemplo, dentro de la asamblea de estudiantes quiénes están promoviendo la violencia? Esto no es una cuestión de un día para otro que un estudiante se vaya a ir a lanzar bombas molotov. Esto es una cuestión que tiene un correlato político, es una cuestión que tiene una organización, es decir, es mucho más complejo. Y esto se armó frente a las narices de la autoridad del colegio y básicamente no hicieron nada. El alcalde hoy día nos decía que el 1 de septiembre, en muy pocos días, se inicia un nuevo rector. Claro. ¿Quién se hará cargo de esta situación? O sea, yo creo que va a haber gente disponible a hacerse cargo del problema por lo que significa el Instituto Nacional. El problema yo creo que se va a reiterar independientemente de quién asuma la dirección si es que la situación permanece relativamente igual. Y yo creo que hay medidas concretas que pueden servir, por ejemplo, disminuir la matrícula del Instituto Nacional. Es decir, hoy día hay 700 alumnos por generación, es una cuestión absolutamente incontrolable. El Instituto Nacional es uno de los pocos colegios de Chile que no tiene jornada escolar completa. Es decir, tenemos doble jornada, entre las 8 y las 2 de la tarde y las 2 y las 8 de la noche. Es decir, es una cuestión que es una realidad absolutamente paralela. Y hoy día yo creo que las matrículas van a disminuir. Cuando yo entré al Instituto Nacional, postulamos 6.000 personas a 700 cupos. Hoy día los cupos con suerte se alcanzan a llenar. O sea, también hay una cuestión que viene de antes, que provoca que se vaya degradando tanto la calidad del Instituto Nacional, es decir, las personas que están dentro del Instituto Nacional hoy día, a priori uno pensaría que valora menos estar ahí porque le costó menos llegar, o sea, como análisis fundamental. Por tanto, ya no existe ese respeto que existía por la institución misma, por el aporte que hizo el colegio al país, porque efectivamente ya es un colegio común y corriente y ya no tiene este respaldo histórico que antes tanto nos inculcaban. ¿Tú crees que se puede salvar? Yo creo que se puede salvar, pero se requiere un golpe de timón importante. Es decir, no se puede seguir haciendo lo mismo. Es decir, no se puede seguir contando con la colaboración de ciertas autoridades o ciertos profesores también, que han sido básicamente cómplices de estos grupos extremistas. Y lo otro es que, ¿qué pasa con los padres y con los apoderados? Sí, es una cuestión de toda la comunidad, pero cuando nosotros vemos padres lanzándole café a los diputados que van de la Comisión de Educación a sesionar y a ver cómo está funcionando el instituto, o sea, uno dice,
bueno, ¿qué le vamos a pedir a los hijos si los padres tampoco quieren dialogar y están dispuestos a ejercer esos actos? Entonces, es una cuestión absolutamente transversal y que yo creo que la única solución es que la comunidad entera se una, pero condenando abiertamente la violencia, o sea, sin doble matices. Sí. ¿Y tú prevés que las acciones que ha tomado el alcalde en los últimos días van a contribuir o van a mejorar el ambiente y el clima interno? Porque lo que muchos reclaman, de hecho, uno escuchaba ayer a los alumnos, es, oye, acá se les pasa la mano, los gases lacrimógenos nos hacen salir arrancando, no atrapan a los que tienen que atrapar y nos agarran a todos por igual, tenemos fuerzas especiales dentro del liceo. O sea, da la impresión de que la situación va a seguir tensa, va a seguir igual. O sea, es una situación, la que se vive hoy día dentro del colegio, absolutamente indeseable. Nadie quiere estar en clase con fuerzas especiales dentro de los techos para que no lancen bombas molotov. O sea, es una cuestión absolutamente irrisoria. Pero también hay que entender que las medidas que han apuntado a solucionar el problema o eliminar el problema han contado muchas veces con el rechazo de parte de la comunidad. Por ejemplo, la revisión de mochila, que muchos critican hoy, están vulnerando los derechos. Ya, pero hay una situación absolutamente excepcional. Cuando tú tienes la alternativa que estén lanzando bombas molotovs, donde los mismos encapuchados, algunos se han quemado, es decir, es una cuestión lo suficientemente razonable poner medidas más fuertes que de lo normal para eliminar esa situación. ¿Qué crees tú que dice? Porque son 4.000 alumnos. ¿Tú crees que la mayoría está por entregar parte de su libertad en pos de que esto se tranquilice? O sea, es que ya lo están haciendo. Ya, pero ¿tú crees que la mayoría está de acuerdo con las medidas que se han tomado? De endurecimiento, ya sea revisión de mochila o la petición de carnet y pase escolar. Que el viernes, dicho sea de paso, quedó la crema por lo del carnet. Mira, la verdad yo no lo sé si es que hubiera una votación hoy día dentro de los 4.000 estudiantes qué resultado habría. Pero yo creo que el llamado a la autoridad es que si es algo necesario para prevalecer la normalidad del colegio y el funcionamiento, tienen que hacerlo a pesar de la oposición de la comunidad en ciertas circunstancias. Es decir, si unos estudiantes se niegan a mostrar su mochila y son sospechosos de estar lanzando bombas molotov, o sea, la autoridad tiene que actuar. O sea, ¿tú crees que hoy día ya no es el momento del diálogo en ese sentido, sino que de la acción? O sea, cualquier situación de diálogo se tiene que producir en un ambiente relativamente de normalidad, pero hoy día lo que vemos es una situación anormal absoluta. Es decir, cuando uno puede dialogar con personas que están dispuestas a dialogar, pero cuando te están lanzando bombas molotov en paralelo, no. Y el Estado tiene formas de responder ante esas agresiones. Y el problema es que hoy día, primero, antes no existían elementos institucionales para responder. Hoy día existe aula segura. Pero parte de la comunidad importante, por ejemplo, el centro de alumnos, muchos profesores, se oponen a aula segura, que básicamente lo que dice, que fue apoyado transversalmente, es que si hay personas que están ejerciendo hechos de violencia dentro del colegio, pueden ser expulsados. Y es una autoridad, o sea, una disposición de la autoridad del colegio. Y cuando se oponen a eso, bueno, vemos entonces, ya, no están queriendo efectivamente que se realicen todas las medidas para que se elimine la violencia. Bueno, no solamente eso. Y aquí también la pregunta es, ¿qué tiene que decir el mundo político en torno a estas cosas? Porque, por ejemplo, a luz de los últimos hechos, de nuevo se pone sobre el tapete esto de la ley anti-encapuchados. No. Ya empezamos con otra discusión. ¿Qué es encapuchado? ¿Te acuerdas que cuando se planteó que es una bufanda y en fin, y ahí entramos también en otra dinámica? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién le pone también el justo medio, el balance, el equilibrio a la discusión? Porque si lo vamos a llevar a todo, a que todo es discutible. Bueno, ese es el problema. Y muchas veces, por tomar medidas que a priori son impopulares, la política deja de actuar cuando se requiere más política. Y la otra pregunta también que es válida, siendo sumamente crítico y no defendiendo ninguna de las acciones violentistas, también uno se pregunta, bueno, y también cuán al debe está el actuar de la autoridad y también de las fuerzas de seguridad, en el sentido de que a veces no hacen una discriminación eficiente, de que a veces con justa razón se les recrimina que se les pasa la mano o que maltratan a personas que no eran precisamente las sujetas de la acción violentista, o sea, un poco a mansalva. Efectivamente, y por ejemplo, si lanzan bombas lacrimógenas, las bombas lacrimógenas no discriminan y afecta a toda la comunidad y es imposible, yo entiendo a los estudiantes que criticaban ayer, es imposible estudiar con bombas lacrimógenas, simplemente no se puede, no es un ambiente adecuado para el estudio. El problema es que hay que apuntar a las causas de esa situación, y las causas de esa situación es que hay personas dentro de un colegio que están dispuestos a quemar a otras personas por manifestarse. Es decir, el efecto propio de la bomba molotov es que efectivamente pueda funcionar.
no simplemente que sea pagada, sino que funcione. Y eso es lo particularmente grave, porque hoy día, como dije anteriormente, ya está prácticamente normalizado que se lance una bomba molotov contra Carabineros. Pero el día de mañana puede afectar a un mismo estudiante, bueno, ya ha afectado a un mismo encapuchado, pero a un estudiante que no está dentro de estos hechos, a profesores. Por tanto, se vive una situación al límite que hay que apuntar a las causas de esa violencia y no solamente a algunos efectos, como por ejemplo este mismo que la represión policial no discrimina a quien está reprimiendo. Sí, un panorama súper delicado, muy difícil también de abordar. José Francisco Lagos, gracias por venir. Muchas gracias por que tengas la invitación. muy buen día. Muy buen día.